con Patricia del Río. Arranca con carrera. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Son las 7:04 y nosotros ya estamos listísimos para comentar las noticias más importantes del día. Y por supuesto continúa la discusión entre, hay que decirlo con su término apropiado, el desencuentro. Es la palabra más precisa para decir lo que está pasando entre el Congreso y el Ejecutivo, específicamente entre el presidente del Congreso, Pedro Lechea, y el presidente de la República, Martín Vizcarra. Hay unas idas y venidas sobre pedidos de diálogo que ahora incluso hablan de que se puede hacer a mitad de camino entre el Congreso y el Palacio de Gobierno, que podría ser en el convento de San Francisco. La verdad que una payasada que nos tiene a todos un poco hartos, porque estamos en una situación de la que hay que salir un entrampamiento en que la gente no sabe si este gobierno va a durar un año o dos. Mientras tanto se dedican a mandarse tweets y a hacerse bromas vía la prensa. Un poco de seriedad creo que todos estamos exigiendo, porque la incertidumbre es el peor de los escenarios. Sin embargo, al respecto no se avanza mucho. Sobre esto vamos a conversar con el doctor Víctor García Toma. Doctor García Toma, Patricia, gracias por venir. Buenas noches. Con Iván García Meyer, es periodista. Iván, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y Eric Savich, a quien le damos la bienvenida, periodista también, columnista, político, y que está con nosotros para comentar el tema. Y empezamos con el doctor García Toma, que está a la extrema derecha de la mesa, para que nos comente un poco. Está bien que se intente tender puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y parecía que Pedro Lechea era la persona adecuada para decir, ya, bueno, pues, ¿no? Pero tampoco hay que decirlo con seriedad. Las tendidas de puentes de Lechea son un poco agresivonas y no ayudan a generar el clima apropiado. Está además aclarar que Vizcarra tampoco, ¿no? Sin embargo, alguien tiene que romper esta dinámica. ¿Le parece que vamos camino a romper esta dinámica de...? Yo creo que ese diálogo, es políticamente obligatorio en estas circunstancias. Políticamente obligatorio, me gusta esa palabra. Es necesario, ¿no? Y yo creo que por las circunstancias es también viable. El problema es de qué van a conversar. Buen punto. Y en consecuencia yo creo que podríamos como sociedad civil ayudar. Ajá. El presidente Vizcarra planteó una reforma judicial que hace agua. Lo primero en que tienen que ponerse de acuerdo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es cómo salvan el tema de la Junta Nacional de Justicia, que pasa, entre otras cosas, por una pésima ley que le impide a la Comisión Especial avanzar. Si quieren hablar de reforma judicial en serio, tienen que hablar de una nueva ley orgánica del Poder Judicial, una nueva ley orgánica del Ministerio Público, y tienen que hablar de la modificación de normas procesales, entre otros temas. Si queremos avanzar con la reforma política, culminemos con la discusión de los proyectos de la Comisión Tuesta y aquellos otros que las distintas agrupaciones tuvieran a bien sustentar. Creo que ahí hay un punto en que ambos órganos del Estado debieran ponerse de acuerdo para centrarlo como punto de atención. De acuerdo, pero para eso tienen que saber cuánto tiempo tienen para dedicarse a esas reformas. Y no sabemos si es un año o son dos, ¿no es cierto? Entonces, todos sabemos que un año electoral, Iván, es un año en que todo el mundo cuelga la toalla, se pone a tomar sol y espera que el tiempo pase. Es el año en el que, digamos, todos alistan maletas, nadie quiere firmar, nadie quiere tomar decisiones, se ejecuta casi nada, porque nadie quiere realmente asumir responsabilidades cuando te han anunciado, nos vamos todos. Entonces, eso realmente pues ha introducido una variable de incertidumbre y quizás también un escenario de paralización en muchos aspectos y en muchos sentidos, ¿no? Hay situaciones en las que uno siente como que nadie está en el día a día, ¿no? Uno siente como que nadie está en el día a día. Tal cual. Hay ministerios que están muy pendientes de lo que ocurre en sus sectores. La ministra de Educación nos habló con ella, está bastante conectada con... La ministra del Ambiente hoy día estaba en Moquegua y no le quedaba claro si había incendios en Madre de Dios o no, y era como, señora, ¿no? La Amazonía está en llamas y... Es que claro, ¿no? esto se va instalando en la medida en que la incertidumbre sigue obviamente avanzando, aunque suene, digamos, paradójico decirlo, una incertidumbre que avanza, ¿no? Y que tiene, pues, digamos, aparte del aparato del aparato estatal, del aparato público, en animación suspendida. Nadie está tomando decisiones verdaderamente importantes en una circunstancia como la que se ha abierto desde que el presidente planteó este adelanto de elecciones y que hasta el momento no tiene una resolución clara. Si el encuentro entre Olaechea y Vizcarra, que se ha planteado, más allá del escenario planteado por el presidente del Congreso, va a ayudar
a destrabar esta situación de incertidumbre y va, creo que, y espero, a colaborar en que se despeje finalmente cómo vamos a hacer o cómo van a hacer Poder Ejecutivo y Poder Legislativo en resolver el tema de adelanto de elecciones, enhorabuena. Enhorabuena. A mí me da la impresión, y es una impresión absolutamente personal que me gustaría contrastar con la de ustedes, Erika, a ver, ayúdame en este razonamiento, que han decidido todos jugar al muertito hasta que se pase el calendario. O sea, como no, nadie quiere decir no quiero cerrar el Congreso, no se puede, como Vizcarra se quedó sin herramientas para presionar, como se envalentonó el fujimorismo, y claro, es bien poco elegante salir a decir me voy a quedar, aunque ustedes quieren que me vaya. Pareciera que todos han decidido que se cumplan todos los plazos, ¿no? O sea, y yo creo que ese es uno de los principales problemas de la ligereza con la que el presidente Vizcarra planteó un adelanto de elecciones sin tener una estrategia para lograr su objetivo, sin tener los votos suficientes. O sea, a nadie se le ocurrió al momento de plantear esto el 28 de julio que si el fujimorismo decía, no, yo no voy a votar a favor, iban a tener que retroceder, o iban a tener que dialogar, o iban a tener que mantener una reforma, una cuestión de confianza, una reforma constitucional harto cuestionable sobre si se puede hacer o no. Pero no había plan B, ¿no? No había plan B. Cuando era muy probable que el plan A no funcionara. Los congresistas no son pocos, ¿no? No, claro. No, y a lo largo de todo este de gobierno, además han demostrado su férrea oposición al Ejecutivo, incluso en situaciones que políticamente les podrían convenir. Ahora, desde el lado del Congreso, yo creo que políticamente, más allá de que al país no le convenga, políticamente a ellos les conviene que el reloj se vaya agotando, ¿no? Así es, porque recordemos que esto tiene plazos, ¿no? Y para adelantar una elección 6 meses ya no adelantan nada. No, claro, evidentemente. Pero además, Patricia, más allá del plazo, es que lo cierto y lo real es que desde el punto de vista jurídico, digamos, la sartén la tiene por el mango el Congreso. Por supuesto que sí. Eso hay que decirlo, ¿no? Eso sí, eso es lo que pareciera que el Ejecutivo no quiso entender. Tú no puedes preguntar para que la respuesta sea solamente sí, ¿no? Yo creo que quizás en algún momento, mal asesorado el presidente, pensó que sí podía ser una cuestión de confianza y sí podía disolver el Congreso, y luego, ante tanto cuestionamiento de gente no vinculada a la oposición parlamentaria, sino de expertos neutrales en esta discusión, se ha dado cuenta que eso le podría acarrear problemas en este momento y problemas judiciales una vez que se instale un nuevo gobierno, y ya no tiene esa carta bajo la manga, o es mucho más cuestionable que la utilice. ¿Estamos magnificando una crisis? Que esa es una pregunta que hay que decir. ¿Es verdad que la relación que ha habido entre Legislativo y Ejecutivo ha sido de película de terror? Sigue siéndolo. ¿No? Sigue siendo. Es la colisión permanente. Pero además, Humala también la tuvo. Lo curioso es que además Humala la tenía con su propia bancada, ¿no? Con lo que fue alguna vez su propia bancada, pero con el Congreso rompió palitos rápido. Estuve por razones de trabajo mirando material sobre lo que pasaba en los 80 y en los 90. O sea, es que me dio cólera. O sea, me provocó llamar a todos estos y decirles, ¿crisis? ¿Quieren saber lo que era una crisis? Claro. ¿No? ¿Quieren recordar lo que era vivir en permanente zozobra? Lo que era realmente no saber cómo iba a ser tu vida al día siguiente. ¿Cómo podemos ser un país con tan corta memoria? A pesar de que teníamos el tema del terrorismo, la crisis económica, la confrontación abierta entre sectores políticos, en los 80 tomamos la decisión de continuar con el marco constitucional. Mira, hasta Alan García I terminó su gobierno. Pero por supuesto. Yo digo gracias, pero lanzado por las Por eso es que tener 8% de aprobación. Así es, y terminó su gobierno. ¿No? Por eso es que es una buena oportunidad, digamos, un buen pretexto utilizar esta conversación para dar por cancelado el tema que inició el presidente y del cual ninguna de las dos partes sabe cómo, decirle al público de que esa propuesta no es viable. Yo no sé si en el ánimo presidencial, en el ánimo palaciego, ha avanzado o se ha instalado siquiera un poco esta idea de retroceder frente a la propuesta de adelanto de elecciones. Me parece que todavía eso no ha madurado mucho, aunque hay algunas señales que podrían ir en el sentido que señala Víctor. Por ejemplo, hoy día reapareció Salvador del Solar en Huancavelica. ¿Verdad que no lo veíamos hace muchos días? Sí. Ok. Y ha aparecido, en mi opinión, con un discurso que marca una diferencia con lo que fue la última narrativa del Premier con respecto a esta coyuntura, ¿no? En el sentido de que Salvador Solar estuvo insistiendo mucho, hasta la semana pasada, en que era una salida digna, la idea de irnos todos era una salida, digamos,
que el presidente planteaba, ¿no es cierto?, para resolver una crisis, precisamente lo que tú señalabas, y que finalmente era una ruta muy digna para todos. Hoy día en Huancavelica, como que esto ha quedado en los costados y subraya el premier la idea de que lo que el presidente está solicitando o a lo que nos está convocando es a trabajar juntos. Lo cual me sugiere que hay o que podría haber un cambio, ¿no? Todavía sutil en la manifestación, pero un cambio con respecto a lo que ha sido, digamos, el registro y el ánimo desde Palacio, desde el Ejecutivo, con relación a la coyuntura que se abrió con el discurso del presidente el pasado 28 de julio. ¿No? Que ya no escuchamos tanto a Vicente Ceballos conmigo, pero me parece un ministro que sirve para muchas cosas, pero en este caso le metía demasiada leña al fuego, ¿no? Yo hay una tingencia, estoy de acuerdo con que es una señal distinta. El problema es que las señales que envía PCM no son necesariamente las señales de Palacio, o el mensaje real de del Palacio, gobierno, o no representan las intenciones reales de Palacio. Sí, de acuerdo Pasó contigo. con la reforma política. Salvador de Solar tenía un discurso bastante más dialogante. Y presentaron la cuestión de confianza de Palacio, un poco lo sorprendieron. Iba a las comisiones a debatir, salía el ministro de Justicia con un discurso mucho más fuerte, que iba así alineado con Palacio. De acuerdo. ¿Es un mensaje del gobierno, es un mensaje de Palacio o es el primer ministro tratando de establecer un espacio político propio, distinto a Palacio? Yo creo que es más esto último que tú señalas. Creo que pueden haber ahí unas pugnas, digamos, por establecer finalmente una corriente que le dé otra ruta a esta coyuntura. Pero además, alguien tiene que tomar la batuta de esto. O es el presidente o es el premier. Y, por ejemplo, también pasa lo mismo en el Congreso, porque uno escucha a un Elechea que con sus más y sus menos es más dialogante, y después viene... Claro. No, y después viene el fujimorismo detrás, que tú dices, ¿a quién le crees? Y citan a la mano del presidente. Y citan a la mano del presidente y quieren interpelar al señor Ceballos por algo que ya... La condición permanente, ¿no? que acabo de referir, digamos, ¿no? O sea, esto digamos, no ha terminado, ciertamente. Citan al hermano del presidente, ¿cómo se llama? La manera como además el fujimorismo se ha parado frente a las presidencias de comisiones es todo un mensaje, en fin. Todo el arsenal. Pero hay Doctor un García hecho Toma, desde el lado del fujimorismo que no se debe soslayar. No quisieron interpelar al ministro de Energía y Minas, que estaba más pintadito para... ¿No es cierto? Ahí hay un gesto político. Están jugando una política a ratos más fina. Un poquito más estratégica, pero también, o sea, Arimborgo de fino no tiene nada. No. Ah, bueno, eso ya... Nada, o sea, es como pacatán. Acá te pongo, ¿no? Bien claro que si se trata de pelear, yo también tengo mis No, hay misiles, un lado ¿no? oscuro de la luna que está obviamente instalado, digamos, en la primera fila de las baterías parlamentarias fujimoristas. Sí. Eso creo que está claramente, digamos, evidenciado el día de hoy. Ahora, ¿y qué va a pasar? O sea, yo hago esta pregunta todos los días en el programa y todos me miran con la misma cara de desconcierto. Como nosotros, dices. Bueno, regresamos a su pregunta inicial. El tiempo. El tiempo finalmente va a acabar este partido. Va a terminar este partido. Ahora, habiendo hecho una propuesta tan radical como la de modifiquemos la Constitución, vámonos todos, el presidente de la República que retroceda es una derrota política, ¿no? ¿Saben qué? Está bien, nos quedamos todos hasta el 2021 y yo veo bien difícil que ese sea el camino que finalmente acepte el presidente Vizcarra. Es una derrota política... No, pero y van a toda la línea, ¿no? En toda la realidad, línea. ya casi el presidente no está. Porque con esa declaración, como tú bien has señalado, en estos momentos no hay funcionario público en el mando medio que esté dispuesto a firmar nada. Escuchamos algunas reacciones que tuvieron distintos congresistas sobre las declaraciones de Vizcarra cuando él dijo, siempre estamos dispuestos a dialogar. Yo creo que es una buena declaración. Me parece que podemos perfectamente bien establecer puentes de comunicación con el gobierno y el Congreso, a pesar de que en el Congreso hay 12 bancadas, pero evidentemente yo creo que la gran mayoría quiere establecer algún tipo de diálogo con el gobierno y sobre todo una agenda para el futuro cercano. Creo que el fondo del mensaje es el de la mano extendida del Parlamento y yo insisto, aquí lo que tiene que haber es un diálogo y efectivamente creo que hace bien el presidente del Congreso en decirle al presidente de la República, señor, sentémonos a conversar el día y la hora que usted considere oportuno.
el Perú no puede seguir en esta suerte de confrontación innecesaria. Hay un énfasis en el pedido sobre el diálogo que me parece absolutamente necesario. Lo demás son formas, y en formas, gustos y colores pues no han escrito los autores. Yo no creo que haya ningún resultado positivo porque hay posiciones totalmente discrepantes, ¿no? Este Congreso no quiere verlo con oportunidad el proyecto de ley para adelantar las elecciones y el Ejecutivo se lo quiere. Salvo que asuma una posición responsable el señor presidente del Congreso, no dilate los tiempos porque está dilatando los tiempos. No creo que la cosa que va a cambiar el destino del Perú es cambiar un Congreso que sea más digno, más responsable, más productivo. Creo que ese sería el punto de partida para el diálogo. Ojalá pues con estos diálogos que hay con el Ejecutivo y este presidente del Congreso que ha entrado pueda cambiar el rostro. Yo lo dudo mucho, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Yo creo que los dos presidentes de los poderes del Estado tienen que reunirse y, como lo dice Pedro Laechea, sin intermediarios. Yo creo que eso es lo mejor y lo más saludable para el país. Ha tenido sus exabruptos, aprovechándose de su situación de presidente contra el Congreso. Y yo espero que ya se ha dado cuenta de que esto ni a él, ni al Congreso, ni al Ejecutivo, ni al país nos conduce a ninguna parte. Yo prefiero esperar que el presidente esta vez cumpla con su palabra y finalmente se siente a conversar con el presidente del Congreso, pero lo que conversen finalmente se llegue a ejecutar. Bueno, ahí teníamos las reacciones en general, se han tomado bien las palabras de que, bueno, hay que dialogar. Hablábamos de un tuit que había puesto el presidente del Congreso, el señor Olaechea. La verdad que nos gustaría que levanten el teléfono, se manden un WhatsApp. No todo tiene que ser a través de los medios de comunicación, pero esto fue lo que le dijo el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, al presidente Vizcarra cuando le sugirió o cuando le dijo que estaban dispuestos a conversar. ¡Qué bueno! Ha sido escuchado, presidente Vizcarra. Con el diálogo, la democracia se fortalece. Ponga usted día y hora. El lugar puede ser y la iglesia de San Francisco a mitad de camino entre los dos poderes. El Perú está primero. ¿Por qué siempre claudicamos a nuestra capacidad como ciudadanos de solucionar nuestros problemas sin Dios de por medio? No ha pedido la iglesia, nada más. No ha pedido que la a mí me pone nerviosa. Yo digo, cuando se juntan el Estado y la iglesia siempre sale algo que es pésimo para las mujeres. Pero por ahora ha pedido la iglesia. A mí tampoco me gusta el escenario, ya lo he dicho. Además, yo sí creo que es una especie de renuncia a nuestra capacidad como de ponernos de acuerdo sociedad, ¿no? Como sociedad Salvo civil. que en este caso sean las catacumbas. Porque ahí no te chuponean. Claro, ahí no entra digamos, ahí nadie te puede escuchar. Más allá, no hay digamos, más allá de la chanza o broma, mira, ok, vamos por ese diálogo. Creo que esta democracia tiene que recuperar algunas luces, además, por favor. Ya no hay más plan B. Además, se empiezan a ocurrir cosas preocupantes. Como, por ejemplo, quienes se suben al carro de cerremos el Congreso, adelantemos elecciones. Yo respeto mucho la posición de la izquierda. No porque sea la mía, no porque me parezca la más apropiada, sino porque es la más clara. ¿No? La izquierda dice, vamos, a cerrar nos parece. Y los otros grupos son como, no sabemos cuál es lo mejor, lo que la población diga. Pero del mensaje de la izquierda marxista hay un segundo elemento, es Asamblea Constituyente. Que tengan o no tengan, digamos, audiencia para ello, pero está dentro de la propuesta. Y está clarísima y lo dicen con todas sus voces. Explícitamente. ¿Cuál es la posición de las otras bancadas con respecto al cierre del Congreso? A ver, ¿quién me dice cuál es? Además, ¿cuál es la causal para el cierre del Congreso? Así como no se debería hablar una vacancia tan ligeramente como se habla, bueno, pues si tenemos los votos, vaquemos al presidente Vizcarra que se vaya él. Tampoco se puede hablar de un cierre del Congreso porque no te gusta su composición. Creo que a nadie le gusta, pero de eso no se trata. En el periodo anterior también hubieras tenido 80% de personas que querían que cerraran el Congreso y en el anterior también. Pero hay un punto que me parece importante resaltar y es que, por ejemplo, salió Ollanta Humala a darle indicaciones al señor presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, de cómo debe manejar esta crisis. El señor Ollanta Humala, que no podía llevarse bien ni siquiera con su propia bancada. ¿Tenemos algunas de las declaraciones de Ollanta Humala, de lo que dijo Catalina? Ahí está. Ollanta Humala dijo, el presidente de la República no debe dejarse estafar o hacer o mecer por el Congreso. Por eso es obvio... Por eso es obvio que le está haciendo una resistencia pasiva, porque no quieren adelantar las elecciones.
Y luego, Ollanta sigue, le digo al presidente Martín Vizcarra que no espere buena voluntad de este Congreso. No lo ha demostrado en todo este año que vienen trabajando juntos, que fue una fecha límite para la protesta la propuesta que él ha hecho. Sobre esa propuesta haga una cuestión de confianza. Esas declaraciones del expresidente tienen 3 problemas. El primero de ellos es que ha sobredimensionado, sobrevalorado su papel como jefe de Estado y jefe de gobierno durante su periodo, hablando de obras y de progreso y desarrollo que sabemos que solo está en su febril imaginación. Segundo, que ha minimizado el problema jurídico que él tiene. Sin duda. Y el tercero es que ha dado la peor receta que le puede dar al presidente, que es que disuelva el Congreso. Es decir, significa, si hablamos de disolución del Congreso, que vamos a tener que convocar a un nuevo Congreso extraordinario para que complete el periodo de un año y medio. Entonces, esa receta... O sea, nos la vamos a pasar de elección en elección sin que nadie haga nada. Una torpeza. ¿No? Y el otro problema es que el día de mañana seguramente el papá del señor va a salir a declarar y nuevamente nos va a abrir un escenario de entretenimiento innecesario. Ahora, políticamente tampoco hablando. encuentro, Iván, otros actores políticos de peso opinando sobre el tema. Está Ollanta, que además nosotros casi todos están a punto de irse a la cárcel, ya están presos o no están en el Perú. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la posición del señor Julio Guzmán? Sí, ha dicho poco, es cierto. Dijo sí, no, y todo lo contrario, me parece. Más o menos, o ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Okay, sí. No hay actores políticos fuera de Congreso y Ejecutivo dando alguna visión de país, creo que tiene que ver con lo que tú señalabas hace un momento. Me pregunto yo, ¿y ahora qué hacemos? Y se lo pregunto a mis invitados todos los días y todos tienen la misma cara, digamos, de desconcierto. Creo que va un poco por ahí la cosa. Ahora, volviendo al tema de Ollanta, yo creo que no es gratuito que Ollanta esté saliendo, como ha salido, digamos, ahora por segunda vez, pero tuvo una aparición en días pasados. No es gratuito. Creo que esto obedece, primero, al hecho de que Humala se ha dado cuenta de que acaso en las filas oficialistas, gobiernistas o palacias, comienza a haber cierta vacilación frente al tema de adelanto de elecciones. ¿Ok? Y ciertamente puede haber calculado de que él podría liderar o podría ponerse al frente, o por lo menos intentarlo, de, digamos, quienes están pidiendo, se están situando, digamos, en esta posición maximalista frente al tema electoral. Todo esto antes de que se vaya preso, por cierto. Por supuesto. Sí, eso es más pedestre. Pero ojo, y aquí va, obviamente, él está calculando también de que ese escenario penal, judicial, claro, en el zafarrancho, eso lo tiene en el horizonte, lo tiene delante del parabrisas, pero nada. A él lo que le va a convenir es regresar a un activismo político, ¿no es cierto?, pregonar como lo está haciendo ahora y decir que luego la eventual sanción o sentencia que reciba es parte de una persecución política. A eso está jugando Humala, ciertamente. Pero el zafarrancho lo ayuda para que el tema judicial desaparezca. Pero por supuesto. A quien no ayuda el zafarrancho es a Martín Vizcarra, porque esta asociación con Ollanta no le conviene en absoluto. Lo único que hace es quitarle apoyo a su posición. Y además, hoy día, por ejemplo, la portada de Caretas ya lo coloca Vizcarra como más o menos el adalid de la izquierda. Es verdad que en el artículo no hay mayor relación, sino solo el hecho de que la izquierda está apoyando su iniciativa, pero no. Yo he escuchado acá insisto, yo creo que la salida de adelanto de elecciones hubiera sido una buena salida si era consensuada, pero si no lo es, todo lo que te queda es arbitrario y raya en lo dictatorial. Sí, claro, ¿no? Es un pie forzado. Es un pie forzado, es una ruptura del régimen democrático. Totalmente. ¿No? Para graficarlo, hay que decirle a la ciudadanía de que si hablamos de adelanto de elecciones, estamos hablando de abril del próximo año. No, ya pasó. Eso es horrible. Sí, claro. Eso no es posible. Y ahí es el tema, si hablamos de diálogo, ¿en qué consiste ese diálogo? Porque hasta el momento el diálogo por parte del Ejecutivo, o sea, la noción de diálogo por parte del Ejecutivo ha sido discutamos cómo implementamos la propuesta de adelanto de elecciones. Eso no es diálogo. Claro. Eso es esto. Lo dijo la vicepresidenta de la República el domingo en su entrevista, creo que contragolpeando bien políticamente, diciendo eso es imposición. Así es. Y hacer una cuestión de confianza sobre algo que te han dicho que no, ya es la recontra imposición. O sea, hasta ahora sí te tuerzo el brazo para que me digas que sí, claro. ¿no? Ahora, no hay que olvidar ni, digamos, dejar de ver que, digamos, este retrato o autorretrato de Vizcarra tiene pues un origen lamentable en estos días, que son los audios de Arequipa, ¿no? Sí. Que a mí tampoco me parece, habiéndose desdibujado una parte importantísima de Vizcarra,
fíjate que ahí no le he encontrado ningún reflejo político para decir, oigan, ya, ¿no? Ya, sí, ok, pésimo. Debía haber salido a decirle a la población porque por último tampoco estaba haciendo nada ilegal, ¿no? No es cierto, ahí no hay nada ilegal. No hay ilegal, o sea, hay una falta de transparencia. Pero Sí. si lo ha bajado como si lo hubieran encontrado metiendo la mano en la máquina del Banco Central de Reserva llevándose la plata, o sea... Ahora, si llegase a demostrarse que el Ejecutivo intervino en la decisión del Consejo de eso sí Minería, eso sí... Que es una sombra que ya, Sí, que ya le está cayendo, que ya ¿sí? parece que está avanzando de a poco. Ahora, Palacio no puede hay estar. ministros que por decoro deberían haber renunciado. Bueno, el ministro de Energía y Minas, por el lo ministro de pronto, ¿no? Economía, Sí. hasta de repente el O sea, el propio del ministro, Solar. el ministro de Energía y Minas se puso una cara de no sabía nada del Consejo Nacional de Minas", porque por último, si Él es es el que el presidente hubiera sido claro y hubiera dicho, he hablado con la población y hay un ente técnico que tiene que resolver esto y les dejamos al ente técnico que decida, ya está. El Consejo Nacional de Minería podría haber dicho lo que dijo y sí, la gente igual iba a sentir que Vizcarra Claro. daba un paso atrás, pero que no había, pues, o sea, ¿no? Hay rastrera escondida, ¿no? Sí. Pero el problema no ha terminado. Porque el No, conflicto obvio. continúa. No, claro. Entonces, No solo el conflicto continúa, sino que ahora esperará con 30 qué- días más. Además, ¿con qué cara? Yo no sé, porque además el Consejo se está tomando todo este tiempo. 120 días es el máximo, ya. Si saben que esto no va a ir, saben bien que no va, No, pues. y hoy día la protesta ha recomenzado, ¿no es cierto?, en Arequipa con relación a Tía María. Ahora, Eric, me gustaría también tu punto de vista sobre este último punto que es, a mí me parece gravísimo lo que para el momento político significa que el fiscal José Domingo Pérez haya pedido un regreso a prisión del expresidente Kuczynski, cuya audiencia va a verse mañana, y además que pareciera efectivamente una venganza, ¿no?, del Ejecutivo contra quienes se retiraron de la bancada. A mí, la verdad, me parece que la lectura es forzada, pero las coincidencias son también terribles para el propio Vizcarra y para la propia Fiscalía. Sí, yo creo que es una mala noticia para el equipo especial Lavajato. Yo también creo que sí. La decisión no se sustenta jurídicamente. Desde todo el espectro político, gente que ha querido y que ha querido vacar y que ha terminado forzando la renuncia, pero que Pablo Kuczynski se ha solidarizado con él. Creo que no tiene ningún sentido y el timing, esto efectivamente da la impresión de que después de que Carlos Brus y Mercedes Arauz renuncian a la bancada de gobierno, la Fiscalía tomó una medida sumamente drástica contra Pedro Pablo Kuczynski, que cumplió un arresto domiciliario, que estaba yendo a todas sus diligencias, que está siendo investigado, se verá después, un juez resolverá si es culpable o no, y que se toma esta medida desproporcionada, ¿no? Entre otras medidas desproporcionadas también. Yo no creo realmente, no hay ninguna prueba y no creo que Palacio esté digitando el funcionamiento de José Domingo Pérez. Creo que nadie lo digita y quizás no más que digita, que nadie lo controla. Nadie le pone ciertos contrapesos, límites, ¿no? Sí. Pero deja esa impresión, abre el flanco político para Martín Vizcarra y se abre un flanco político más para el equipo especial Lavajato, que viene siendo atacado con más fuerza últimamente por estos 3 fiscales supremos cuestionados, empezando por Pedro Chávarri en la justa de fiscales supremos, e incluso por el propio presidente Vizcarra en relación con el acuerdo de colaboración con ODE. O sea, Vizcarra les bajó la llanta con lo de Chacya y les ha vuelto a bajar la llanta porque Van hoy dos. día he dicho, ¿no? Van Y dos. tenemos la declaración que él no está de acuerdo con que se le cambie la condición de arresto domiciliario. ¿Tenemos la declaración de Vizcarra, Catalina? ¿Sí? Nosotros creemos que los argumentos que ha esbozado la Fiscalía para revocar esta prisión domiciliaria no lo justifican, ¿no? Yo pienso que las visitas que ha tenido el expresidente Kuczynski, no justifican un cambio de su estatus. Más aún cuando incluso yo personalmente lo fui a visitar también a la clínica cuando estaba delicado de salud. Y ahí se ve el factor humano de ir y dar una voz de aliento, un respaldo para que siga adelante, ¿no? En consecuencia, siendo claros que respetamos la independencia de poderes, yo le digo como ciudadano, como persona, no estoy de acuerdo. La Fiscalía se expuso innecesariamente. Además, no entiendo, doctor García Toma, a ver usted que sabe de derecho más que yo y más que nosotros, ¿no hay un control concurrente de lo que pasa cuando uno viola las... Porque lo que no ha hecho Pedro Pablo Kuczynski es nada escondido. La gente entró por la puerta de su casa y claro, si Mecha Arauz no tiene que ir, no tienes que esperar que vaya 20 veces para decir, oiga, por si acaso, de acuerdo con esto, la señora no debería estar entrando y un policía debería decirle, usted no está permitido, ¿no? Tomándolo con calma, diríamos que es un pedido, que finalmente es el juez el que va a decidir y tenemos la convicción de que el juez
razonablemente desestimará ese pedido. El problema está en que ya son varios pedidos que, digamos, parecen poco razonables y más de una declaración que, saliendo de lo jurisdiccional, entra en el terreno de lo político. Y ha aparecido un personaje que es el fiscal Gálvez, que incluso, por ejemplo, ha estado, creo, en RPP ayer o hoy día, que ya sí, de manera abierta, ha entrado en un terreno de confrontación. Así es. Y va a generar un problema de una honda división interna, porque, digamos, como la cabeza del Ministerio Público no toma ninguna decisión sobre esta materia, esa reyerta va a continuar. Además, tenemos como fiscales supremos al señor Gálvez, al señor Chávarri y Víctor Raúl Rodríguez Montesa, y los tres, obviamente, han creado un flanco, ¿no? No, y son la mayoría real en la Junta de Fiscales Supremos. Y son inamovibles, porque como no tienes Junta Nacional de Justicia, no los puedes sacar de ahí. La única ventaja es que, porque, digamos, más allá de los defectos, la Comisión Lavajato está cumpliendo una labor. Es que esa decisión solamente le corresponde a la Fiscal de la Nación. Ese es el tema. Sin embargo, a mí me parece que es complicado, Eric, ¿qué piensas? Que al generarse este clima adverso dentro de Fiscalía no ocurre lo que debiera ocurrir en un caso normal, y es que los fiscales supremos, si no estuvieran cuestionados, podrían ejercer de contrapeso para medidas, como el que tiene que poner el contrapeso está cuestionado, entonces estos chicos no son señores, van un poco por la libre también. Esos señores, esos señores que están siendo investigados por el caso de los cuellos blancos y que evidentemente tienen conflictos de interés y que han tratado de entorpecer las negociaciones del caso Lavajato. Claro, si fueran fiscales supremos sin esos cuestionamientos, podrían dentro de la institución estar pidiendo un poco más de calma. Así es. Está el tema de Pedro Pablo Kuczynski hace poco también, o sea, esta investigación de control interno que también puede ser un ataque solapado a José Domingo Pérez, pero también es cierto que José Domingo Pérez dio declaraciones de carácter político que no corresponden a su función mañana, fiscal. Tarde y noche. Él no puede estar diciendo, sí, hay que disolver el Congreso, presente la cuestión de confianza, señor presidente. Sí. Se lo prohíbe la ley orgánica del Ministerio Público, y si no se lo prohibiera, no es conveniente para proyectar la imagen de neutralidad y objetividad, que no solamente se trata de proyectar, sino que deben seguir todas sus investigaciones. Y en el mediano plazo, digamos, son excesivos y desmesurados en algunas calificaciones jurídicas, hablando de lavado de activos, hablando de organización criminal. Eso hasta hoy, digamos, es bien recibido por la opinión pública porque da la impresión como que se está luchando contra la corrupción. Pero ya cuando pasemos a la fase, digamos, del juicio oral, y en donde tengamos que acreditar eso técnicamente, las personas que son imputadas van a ir con abogados muy entrenados, muy preparados, y van a barrer con parte. Lo que pasa es que además, si el tipo penal no es el apropiado, la persona queda libre de culpa, pues, ¿no? Entonces no puedes poner un tipo penal muy pomposo, porque al final, sí, claro, te sacaste la medalla de que quiere meter a la cárcel a alguien, pero si no ha cometido ese delito, no ha cometido ese delito. No se va a cumplir con el objetivo. Así es, al final se va a quedar fuera. Pues. ¿Hace cuánto? Pero, digamos, ese es un tema que la justicia debe evaluar, ¿no? ¿Hace cuánto está instalado este desorden terrible en el Ministerio Público? En un momento en que lo único que necesitamos es orden. Más de un año. Y es este desorden que no solamente, digamos, se instala o habita el Ministerio Público, sino que también otras, ¿no es cierto?, instancias del poder, sea legislativo, sea el mismo ejecutivo, están habitadas por el desorden. Casi hay una república del desorden en estos momentos en el Perú. Y volviendo al tema de José Domingo Pérez, a mí me parece inaudito que entre mayo y junio, como lo dice en su escrito o en su solicitud, Pedro Pablo Kuczynski ha recibido en su residencia 117 personas. ¿Ok? Y las enumera y las describe. ¿Cómo? ¿Por qué no actuó? ¿Por qué no alarmó? ¿Por qué no alertó? 40, claro. ¿No es cierto? Cuando eran 10 o 15 o 20, ¿por qué lo hace ahora? Además, no, en las restricciones no dice que no pueden ir 100 personas. No, por supuesto que no. Sí dice que no pueden ir 100 juntas, porque eso sería un evento social, claro. ¿no? Habla de reuniones sociales y aquí evidentemente el doctor García Toma podrá, ¿cómo se llama?, echar más luces sobre ese tema. Yo no me meto en esas honduras pero además, porque, ¿sabes qué? Se me paran los pelos. O sea, digamos, hay un hecho como leer el proceso de Kafka, digamos. O sea, es una cosa terrible. Factivo. ¿Quiénes son los que están visitando al expresidente Kuczynski? Políticos. Porque obviamente sus amigos provienen de la política. Además, lo están visitando economistas.
¿Por qué? Porque esa es la profesión. Es una cosa natural. ¿Y no hay congresistas políticos que hayan estado visitando a Keiko, digamos, en prisión? Me parece que sí. Pero además porque aquí hay una cosa que es absolutamente contradictoria. Primero, el señor Pablo Kuczynski no está siendo juzgado por un aporte de campaña. O sea, su caso no tiene nada que ver con su entorno político. Tiene que ver con su participación como personal. ministro. Exacto. Y lo otro que también es ridículo, que hasta ahora nadie me puede explicar, es como una persona que estando en prisión preventiva puede postular a cualquier cargo público, a cualquiera, desde presidente, congresista, gobernador, alcalde, y no puede hacer política. Entonces, ¿cómo postular? Sí, pues. Oye, Goyo Santos fue a la... ¿Postuló? Y fue el debate. Salió. Y eso no es hacer política, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedes impedir a alguien que haga algo cuando no ha perdido sus derechos, ¿no? Eso es una tradición histórica, Genaro Ledesma, Hugo Blanco. Para decirlo de otra manera, mira, yo creo que José Domingo Pérez ha logrado con esto, lamentablemente, lo que los más tenaces opositores al equipo especial Abajato y a sus investigaciones no habían logrado. Esta es su tía María. Sembrar, ¿no es cierto? Una cuota de rechazo, de duda, así como... ¿no es cierto?, de reacción frente, digamos, a disposiciones como las que hemos visto recientemente con relación a Pedro Pablo Kuczynski. PPK sea un viejito que nos da pena. No es por eso. Creo que porque efectivamente se siente una cosa como... Sí, es absurda, el pedido es absurdo. Hay un jacobinismo, digamos, ahora, ¿no? Que se termina manifestando en este tipo de situaciones excesivas. Yo creo que, vamos a buscar un poco, ¿no?, también el contrapeso, están asustados, se sienten demasiado amenazados, están saliendo un poco creo también a defender sus fueros con los dientes, y creo que falta un poco de calma. Incluso y las balas que les daban... Amenazados por el presidente. O sea, yo quería decir una cosa, el presidente no puede, para mí, no puede salir a decir yo no estoy opinando como presidente, estoy opinando como ciudadano. El presidente no es cualquier ciudadano. Y cuando el presidente como ciudadano dice, no existe, además. Yo creo que está mal el pedido de prisión preventiva contra Pedro Pablo Kuczynski, y además se pronuncia el Ministerio de Justicia, y además se pronuncia la ministra de la Salud sobre el tema, sí está interviniendo en decisiones de otro poder. Sí, pero eso tiene una explicación, ¿no? Es justamente para deslindar, digamos, esta y cuando bajo el mismo argumento dice yo creo que no se debería pagar esto, lo de Chacya, el reembolso, está afectando el trabajo directamente de la Fiscalía, y es ahí que se vieron obligados a salir Rafael Vela y José Domingo Pérez a tratar de aplacar sobre este pedido del presidente. Porque en el caso de Kuczynski es más estratégico en el sentido que se está separando la decisión de Fiscalía. También creo que es por un tema personal, ¿no? O sea, finalmente él ha sido parte de la plancha de PPK, y casi por un tema de lealtad mínima tienes que decirlo, no te pases. El caso de Chacya es mucho más cuestionable porque esa fue una declaración para la tribuna. Sí. Nadie quería que le volvieran la plata de Chacya a Odebrecht, nadie. Entonces, claro, Vizcarra está dispuesto a jugarle en contra a quien sea con tal de hablarle a la tribuna. Eso también es... Ahora, y no nos olvidemos de esta situación ridícula en donde un procurador termina denunciando a otro procurador y se lo pasa por encima al ministro. Esto es... Que yo creo que el ministro debe haber separado. Y además, digamos, el procurador ad hoc termina, ¿no es cierto?, coincidiendo con, ¿no es cierto?, con el presidente, con el presidente, sí, ¿no es cierto?, y discrepando con Rafael Vela y con José Domingo Pérez. Otra vez el desorden. Y la Fiscalía Anticorrupción peleándose con la Fiscalía ad hoc Lavajato, porque uno puede discutir la estrategia sobre el acuerdo de colaboración eficaz o no. Yo creo que en total esto es positivo, el balance es positivo, pero evidentemente hay cosas que fastidian y hay cosas que quizás se pudieran hacer mejor. Pero en todo caso, ¿cuál es el acto ilícito del procurador Ramírez aquí? Que el procurador Enco esté en contra de la estrategia no significa que lo pueda denunciar penalmente. El ejemplo más claro es el fallar penado por Cuevita. O sea, uno puede estar de acuerdo, yo soy uno de ellos, en que ha habido defectos en el proceso de negociación. Pero eso no lo hace ilícito. Así es. Eso no lo hace criminal. Ni lo hace oscuro, ni lo hace... Otra vez, ¿no? Este desorden republicano lamentable en el que estamos está ocasionando, pues, estas situaciones terribles, ¿no es cierto?, en las que todo parece sin sentido, todo parece contradictorio y, claro, el enorme signo de interrogación todos los días. Yo creí, de verdad, y no sé si se puede retomar esa senda, que Vizcarra, con todos los problemas que ha tenido porque hay que decirlo,
Fujimori, qué manera de fregar la paciencia, jalar la pita pero cada sin duda, rato por cualquier cosa. pero sin duda que lo ha habido qué también. agotadores Sin resultan, duda ¿no? que lo ha Qué habido agotadores también. y qué poco comprometidos, efectivamente, Sin duda. ¿no? Con un Perú a largo plazo, da un poco de cólera. Pero yo decía, pero Vizcarra estaba logrando cierto consenso para ciertas reformas, no las mejores, no habían salido como querían todos, pero ahí estaba. Yo creí que iba a seguir la línea de Paniagua. Paniagua dejó que Fiscalía, Poder Judicial hicieran su trabajo cuando él le tocó el gobierno de transición y metieran preso que tenían que tener, y les allanó el camino en el sentido de que les puso orden. Todo en desorden es una desgracia. Es una desgracia. Es una desgracia. Sin duda. Y Vizcarra decía, y lo del adelanto de elecciones, ¿en dónde terminó rebotando? En que todo el mundo perdió de vista el caso Lava Jato y los fiscales han sido atacados como torpedeados por todas partes. Tú hace un rato mencionabas o preguntabas ¿realmente estábamos en una crisis tan grave? Sin duda estábamos en un ambiente político muy complicado, con una mayoría parlamentaria de verdad agotadora. Belicosa. O sea, definitivamente de donde partimos es de la actitud negativa, creo, de esa mayoría parlamentaria. Pero si vamos a los últimos 6 meses, los últimos 8 meses, yo siento que quien ha exacerbado más el enfrentamiento político ha sido el presidente Vizcarra a través del uso de las cuestiones de confianza. Como que le gustó, con el referéndum la primera vez, la reforma judicial le funcionó muy bien en términos de popularidad. La galería. Él no tiene bancada, no tiene otras cosas. Y después se volvió un poquito adicto a la popularidad y al uso de esos recursos que deberían ser extremos, ¿no? Curioso cuando te conviertes en tu enemigo, ¿no? El presidente Vizcarra ha terminado de alguna manera, salvando las distancias, comportándose como el fujimorismo que sacó a PPK, ¿no? Que te empalagas de este poder y entonces te crees todopoderoso y empiezas a hacer Se volvió cosas. un bully más dentro de esta película de bullying, ¿no? Sí. Exactamente. Señores. Y qué curioso, ¿no? Vizcarra, lo recordábamos antes de entrar al estudio con Eric y con Víctor. Vizcarra, no lo olvidemos, llega en marzo de 2018, del año pasado, a la presidencia con el apoyo, beneplácito, aplauso, ¿no es cierto?, del fujimorismo. Pero el otro día, por ejemplo, cuando escuchaba, no me acuerdo quién era, cuál representante, podría haber sido Vicente Ceballos, al que entrevistamos hace poco, tratar de justificar cómo llevas adelante una cuestión de confianza sobre una reforma constitucional que en realidad lo que busca es torcerle el brazo al Congreso para que se disuelva. Yo lo miré y le dije, ya aparecen los fujimoristas tratando de justificar lo injustificable y llevando el reglamento, ¿no? Doblándole la coma y el párrafo al reglamento, ¿no? Hay que, creo que pedir un poco de sensatez. Y la conclusión que creo que la única que podemos llegar es que este diálogo entre Olaechea y el presidente Vizcarra no es algo que nos van a ofrecer y regalar a la población. ¿Saben qué, señores? Reúnanse de una bendita vez. Ahí hay un país en medio esperando que tomen una decisión. Tal cual. No vamos a agradecerles que hayan decidido reunirse. Yo ya marté. Creo que se nota. Creo que estamos hartos todos un poco. Muchísimas gracias. Todos estamos así. Todos estamos así de cansados. Viene con nosotros el abogado Carlos Caro. Con él conversamos sobre el rol que está cumpliendo Fiscalía, si se ha politizado demasiado la actuación del fiscal José Domingo Pérez y sobre todo cuál es lo que va a pasar, qué es lo que podría ocurrir mañana en la audiencia de Pedro Pablo Kuczynski. Demasiadas preguntas, tendremos todas las respuestas. Ya volvemos. Caja Arequipa, 33 años al servicio de los microempresarios. 33 años de éxitos y logros de la mano de nuestros clientes. Hoy estamos en todo el Perú para seguir siendo el aliado financiero de los emprendedores. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Corre por pasión, no por temor. La violencia no es un juego. Llegó el I Love Perú de Despegar para que recorras tu país a precios increíbles. Aprovecha y viaja a la Ciudad Inca. Paquete a Cusco desde $95. Despegar, vivir viajando. Haga su agosto en agosto. Salas con 30, 50 y hasta 70% de descuento. Aproveche esta única oportunidad. Solo en Casa Grande y Sal y Cerámica. No
se pierda este domingo a partir del mediodía el programa especial del segundo Foro Mujeres de Cambio. Diversos panelistas, historias inspiradoras y las conclusiones de este evento que busca visibilizar y destacar el trabajo de las mujeres en nuestra sociedad. Mujeres de Cambio es organizado por RPP, con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Linley. ¿Cómo somos los peruanos? Amables. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Son más divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit, este 9 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el Swiss Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan El Dorado Pro Markets y RPP. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. El abogado penalista Carlos Caro con nosotros para conversar sobre esta situación que vamos a vivir el día de mañana. La audiencia que tendrá que darle visto bueno o rechazar el pedido de cambio de prisión domiciliaria a ir a un penal para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Ya muchos han considerado que en realidad lo que está pasando con Fiscalía es que hay una politización del trabajo. Hay que reconocer que es muy difícil que no se mezcle la justicia con la política cuando todos aquellos a los que estás procesando son políticos. Claro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Patricia, ¿qué tal? Gracias. Bueno, estamos todos un poco desconcertados. Creo que hay un trabajo de Fiscalía que hay que reconocer. Se ha avanzado mucho, se están resolviendo muchos entrapamientos en lo que ha sido los casos de corrupción. ¿Por qué? ¿Por qué hacerse este daño? Porque parece que la medida finalmente, lo que ha terminado, más allá de cuál sea el destino final de Pedro Pablo Kuczynski, es un golpe para Fiscalía, ¿no? Claro, en términos de... No es una medida muy popular, sobre todo porque tiene problemas legales, ¿no? Kuczynski tiene casi 80 años y la ley establece con claridad que una persona de más de 65 tiene que estar en su casa, como regla general. Ni siquiera hace falta que esté enfermo, ojo. Más de 65 es la regla. Por otro lado, el hecho de decir que ha tenido reuniones políticas no implica probar que alguien entró a su casa, implica probar de que ha hecho política desde adentro. Y eso es algo que en la audiencia de mañana se va a discutir, porque la regla procesal impuesta por el juez es no tener reuniones políticas de manera directa o indirecta desde su domicilio. ¿Pero ¿no? qué quiere decir eso? A ver, Carlos? desde mi punto de vista es una regla inconstitucional y el mejor ejemplo es el de Gregorio Santos, que en el 2016, desde prisión preventiva, que es lo más grave que puede haber en el sistema en un proceso, hizo campaña política, incluso fue al debate. Exactamente. Entonces, además, si puedes postular a la presidencia desde prisión preventiva, ¿por qué no vas a poder hacer política? ¿Cómo vas a postular si no? Exactamente, y justamente, si se trata de deslindar lo que es la política de la justicia, pues tú no has perdido tus derechos políticos, no eres un interdicto. Además, estás amparado por la presunción de inocencia. Además, efectivamente, y por lo tanto no puedes perder derechos fundamentales. Claro. Alguien ponía como ejemplo, o trataban de hacer un paralelo con el caso del
Alberto Fujimori, desde el Fondo Barbadillo. Pero él ya está condenado. Él sí ha perdido, Claro, entonces. Exactamente. Él, por el hecho de estar condenado, es un interdicto, pierde derechos políticos. Exacto. Pero el caso de Kuczynski... Entonces no puede hacer campaña desde la cárcel para su hija. Claro, no puede. Claro, ¿no? y Gregorio Santos es el mejor ejemplo. Así Incluso a la es. OMPE le validó que vaya al debate. Así es. Así que eso ni siquiera se lo podrían haber impuesto como medida. Te pregunto, Carlos, por los rebotes que esto puede tener en otros casos. Porque la Fiscalía no actúa de manera dísloca, por eso no, Claro, no sale así como una idea. Claro. Y hay otro caso que es más complejo. Keiko Fujimori, en este momento está presa, sí está investigada porque se ha considerado que su partido político es una organización criminal, o por lo menos esa es la teoría de José Domingo Pérez, que además es el mismo fiscal, ¿no es cierto? Y quien recibe además visitas de todos los miembros de su bancada. Claro. ¿Tú crees que esto podría saltar hasta Keiko Fujimori? Desde mi punto de vista no, porque ahí la administración es del INPE, ¿no? Y el INPE, digamos, tiene reglas muy precisas. Lo que no puede pasar, seguramente es lo que ha pasado con el hermano de Humala, Antauro Humala, que ha dado un discurso político desde la prisión, eso seguramente estaría prohibido desde las reglas del INPE. Asusar, ¿no? Claro. Pero además recordemos que Antauro también está condenado, ¿no? Exactamente, pero ahí digamos que la Fiscalía no tiene mayor control. El tema del INPE, Poder Ejecutivo, y tiene sus propias reglas, ¿no? De acuerdo. Y sí, pero Pablo Kuczynski efectivamente hubiera estado medio sin saber, porque acá no hay nada, acá no hay ninguna conducta, no se escapó de su casa para ir a jugar golf, no lo encontraron como, no sé... No se iba a comer a la carreta. No sé, exactamente. No lo encontraron comiendo ceviche de conchas negras, no sé, eso no ha ocurrido. Las visitas han sido públicas, han sido a vista y paciencia de todo el mundo, han entrado por la puerta principal. Y además permanentes, ¿no? Constantes. Me pregunto, si la Fiscalía cree que se están violando reglas de conducta, ¿no se puede hacer una especie de control concurrente? Decir, oye, estos se están excediendo. Claro, tendría que haber sido prácticamente desde el primer minuto, ¿no? Pero además, la otra regla que se le ha impuesto es una regla muy genérica, muy gaseosa, que es de no reunirse con testigos de los casos del equipo especial. Yo leo la resolución y la resolución es tan vaga, los testigos no tienen un cartel en el pecho que diga soy testigo del caso del equipo especial, no tiene. Entonces tendría que ser una invocación no solamente para el imputado, sino también para los testigos. Oye, ustedes no se reúnan con este señor. Además que tiene que ver Mecho Arauz, que está involucrada como testigo en el caso de Vicente Silva Checa, con el caso Wesley. Claro, ¿no? O sea, no hay relación de proporcionalidad. O sea, además, las medidas cautelares, como en este caso implicaría las restricciones de la comparecencia, están pensadas siempre en proteger el proceso, en este caso el proceso contra Kuczynski. Entonces, no se le puede imponer una medida que no tenga relación alguna con su caso. De acuerdo. Bueno, todo mal en el caso. ¿Y tú crees, Carlos, que mañana la justicia no le va a dar la razón al fiscal? Yo pienso que es muy difícil. ¿No? El fiscal va a tener que probar cosas que no son evidentes, como el tema de que las reuniones son efectivamente políticas, que él sabía que eran los testigos y de que ha habido un ánimo de... Porque al final del día todo esto está pensado en no obstruir a la justicia, es decir, de qué forma eso ha obstruido a la justicia, ¿no? Entonces, creo que ahí la tiene difícil la Fiscalía y no estamos ante un juez como el doctor Concepción Carguancho, que tiene más proclividad a la prisión preventiva, ¿no? Estamos con un juez que tiene una posición un poco menos fuerte, digamos, respecto al uso de la prisión preventiva. Sobre el uso político que se le estaría dando al manejo de la justicia en nuestro país. ¿Eres de la teoría de que se ha dicho, se ha estado manejando, de que esto podría ser una venganza de Vizcarra? ¿Crees que sí hay realmente independencia de poderes? Yo en lo personal creo que no. Yo conozco al doctor Vela por temas académicos desde hace muchos años. Es una persona totalmente ajena a la política. Al fiscal Pérez, por razones profesionales, lo he conocido en varias ocasiones y tampoco lo he visto, digamos, ligado o pegado a la política. Además, seguramente que si un político viene y conversa con él, le levanta un acta, ¿no? Porque es su forma de ser. Es más bien como muy apasionado y muy radical para su trabajo, ¿no? Radical en su trabajo. Equivocado no es lo que él piensa. Difícil de creer para mí que haya detrás una manipulación política. Claro, si se está equivocando, como digo yo, siempre se está equivocando con la suya. Claro, o sea, son sus errores. Lo que sí puede haber pasado es que como hay muchos críticos de la ex bancada de PPK y que están con PPK, ha dicho, es momento de ajustar las tuercas, ¿no? De acuerdo. Un golpe sobre la mesa y nadie más lo va a ver a PPK, ¿no? Todos se van a asustar. Pero eso es jugar con la libertad y los derechos de una persona en función. ¿no? Y el señor siempre los fiscales siempre los fiscales se escudan el hecho, bueno, yo pido, el juez resuelve. Sí, claro, pero pida si puedes matar del susto a alguien en su casa, ¿no? Claro, no se trata de pedir así nomás. Claro. Ahora, es clarísimo que el equipo Lavajato, de la Fiscalía de Lavajato, lo hemos dicho, lo repetiremos, está haciendo un buen trabajo, el trabajo es sumamente duro y el momento político no los ayuda en nada. Claro. El presidente ha salido a deslindar
sobre tema Chaglia. Así es. Claro. Y ahorita ha vuelto a decir, además, Claro. que no está de acuerdo con esta medida que han pedido. Y lo peor que tiene en este momento es la situación del Ministerio Público. El Ministerio Público hace agua por todas partes. ¿Quién está en condiciones hoy, en este momento, de hacer un control sin que eso signifique meterse en el trabajo de los fiscales o cortarles facultades y decirles, oye, un ratito, a ver, explíquenme por qué están haciendo esto así? Dentro del Ministerio Público, ¿hay alguien con autoridad moral para hacer ese trabajo? Bueno, en este momento es la fiscal de la Nación, ¿no? En la que todo el mundo ha puesto la confianza. Ella da el apoyo al equipo especial. Pero ella es la que se ha tenido que poner delante para protegerlos, ¿no? Pero claro, pero a la vez creo que este es un tema de azúcar y sal, ¿no? O sea, por un lado tienes que exigir resultados y por otro lado tienes que dar apoyo, ¿no? Entonces, ese control por lo menos no es tan evidente. En la época de Pablo Sánchez se sentía más bien una cierta uniformidad, habían siempre voces discrepantes, pero digamos que podía él componer intereses al interior del Ministerio Público para que estos casos caminen, ¿no? Creo que pero no tenías la mitad de su sala peleada a muerte, pues, ¿no? Y a tanta gente cuestionada como las encontramos claro, hoy, ¿no? pero yo creo que esto es un momento clave, porque además con el nuevo código, la Fiscalía es la que ha cobrado el rol. Los jueces deciden, pero la Fiscalía es la que lleva adelante la investigación. Son los dueños del caso. Exactamente. ¿No? Lo que ponen en el expediente es finalmente lo que se va a juzgar. Efectivamente. Eso es algo que tenemos que entender. El fiscal tiene todo el poder del caso en sus manos. Antes los jueces ampliaban investigación, iban a buscar más datos, podían incluso corregir o contradecir lo que el fiscal había planteado. Pero los fiscales son los reyes de la investigación. Están en la población y los corruptos están en manos de ellos. Por eso es que se pide que el trabajo sea serio. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia. Siempre clarísimo. Entonces, mañana estaremos desde las 9 de la mañana, por supuesto, siguiendo así minuto a minuto la audiencia del caso de Pedro Pablo Kuczynski y veremos lo que ocurre. Ya estaremos comentándolo como siempre. Y les dejamos ya todo listo para Tatiana Alemán, que está lista para el noticiero de las 8. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.